Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, mis doctores, comenzamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente, doctores, la clase del día de hoy corresponde a la clasificación de las pruebas. También pueden colocar allá en sus apuntes un título como clasificación de las pruebas judiciales. Indistintamente, pues, que sean judiciales o no, pues se sobreentiende que al estar estudiando derecho, pues, se trata de las pruebas judiciales. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las pruebas judiciales? Esto atañe a todas las ramas del derecho. Inicialmente, doctores, vamos a consagrar que esto es doctrinal, la doctrina en derecho probatorio. Entonces, en la doctrina de derecho probatorio existe una amplia clasificación de las pruebas a partir de los análisis que se hacen de las mismas. Entonces, inicialmente vamos a hablar de las pruebas según su objeto. Entonces, la primera gran clasificación de las pruebas es según su objeto. Doctores, según su objeto, las pruebas pueden ser o directas, a las directas también se les conoce como pruebas inmediatas. Ojo, entonces la primera se denominan pruebas directas o inmediatas. Es la primera gran clasificación de las pruebas según su objeto. Y la segunda, según su objeto, es pruebas mediatas o indirectas. Entonces, según su objeto, las pruebas pueden ser directas o inmediatas y mediatas o indirectas. Ahora vamos a tratar de explicar cada una de ellas, pero quiero que quede claro que según su objeto las pruebas se clasifican en directas o inmediatas o mediatas o indirectas. Vamos a hablar de la primera clasificación de las pruebas directas o inmediatas. Básicamente, doctores, la prueba directa o inmediata es aquella en que existe una interacción entre el operador jurídico y los hechos materia de investigación. Entonces, esa es la definición doctrinal. Existe una interacción entre el operador jurídico y los hechos materia de investigación. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que el operador jurídico, y cuando hablamos del operador jurídico estamos haciendo referencia al juez. El juez percibe o aprende no de aprender, sino de aprender, de tocar, de agarrar. Aprende el conocimiento por parte del operador jurídico. Entonces el juez obtiene el conocimiento de la interacción entre la prueba y el funcionario judicial. En eso consiste la prueba directa.
Existe alguna otra, pues la otra gran clasificación que se denomina la prueba indirecta o también conocida como prueba mediata, en el cual existe es un intermediario entre la prueba y el juez. Ojo, es lo que se conoce en derecho civil como el despacho comisorio. Esto es, el juez ordena a otra persona que practique la prueba. Esa otra persona la practica y se la lleva al juez. O sea, existió un intermediario entre la prueba y el juez. En esos casos en que existe ese intermediario entre la prueba y el juez, pues hablamos de una prueba indirecta o también conocida, doctores, como una prueba mediata. Entonces, vuelvo y repito, la prueba es directa o inmediata cuando existe ese vínculo directo, ojo, ese vínculo directo entre la prueba y el juez. Pero cuando existe un intermediario entre la prueba y el juez, hablamos de prueba indirecta o de prueba mediata. El ejemplo más típico es el que ustedes conocen como el despacho comisorio. Asimismo, mis doctores, existe otra gran clasificación de las pruebas, pero esta se denomina según su forma. La primera que vimos era según su objeto y ahora vamos a hablar de las pruebas según su forma. Según su forma, ¿a qué estamos haciendo relación o a qué nos estamos, de qué estamos hablando cuando indicamos las pruebas según su forma? Pues esto prácticamente obedece a la manera como la prueba es producida, cómo se produce la prueba. Entonces, cuando hablamos de la prueba según su forma, hacemos relación o hacemos alusión a la manera como la prueba se produce. En estos casos, mis doctores, según su forma, la prueba puede ser o escrita u oral. Entonces, esas son las dos subdivisiones de la prueba según su forma. Hay prueba escrita y hay prueba oral. Pues, lógicamente, doctores, la prueba escrita es aquella en cuya producción se acude a simbolismos que obran o que se encuentran plasmados en un documento. Y la prueba oral es aquella que se exterioriza o se manifiesta por la expresión verbal del sujeto procesal o del agente que va a producir la prueba. Entonces, básicamente, mis doctores, según su forma, nuevamente les repito, la prueba puede ser escrita u oral. La escrita es aquella prueba en cuya producción se acude a simbolismos, a símbolos. Y esos símbolos, ¿dónde están plasmados? En un documento. Pues vamos a ver más en las próximas sesiones la definición de documento. Y la prueba oral es aquella que se exterioriza por la versión verbal de la persona que está produciendo la prueba. Listo, mis doctores. Otra gran clasificación de las pruebas es según su estructura o según su naturaleza. Ojo, las pruebas según su estructura o según su naturaleza. Entonces, doctores, según su estructura o naturaleza, la prueba puede ser personal o puede ser real. Entonces, nótese que cada gran división tiene unas subdivisiones. Entonces, ahora vamos a hablar de las pruebas según su estructura o según su naturaleza. Y en ese orden de ideas, doctores, las pruebas pueden ser o personales o reales. Básicamente, mis doctores, la prueba personal es aquella en donde interviene o sea, se da o se concreta o se tiene en cuenta o se presenta la intervención de un sujeto. Y este sujeto contribuye a la producción de la prueba. ¿A partir de qué? A partir básicamente de la información que aporta ese sujeto. Esa es la prueba personal o también conocida como prueba real. Un ejemplo, el ejemplo más típico de la prueba personal o de la prueba real es el testimonio.
o la confesión, o el peritaje. Esas son los tres grandes ejemplos de pruebas personales o reales. Entonces es en donde participa o interviene una persona, un sujeto, y este sujeto contribuye a la producción de la prueba a partir de la información que ese sujeto brinda o que ese sujeto aporta. Nuevamente los ejemplos: el testimonio, la confesión, el peritaje. Y hablamos de prueba real, doctores, cuando esa prueba se encuentra en un elemento material. Entonces allá hay un objeto, ya no hablamos de una persona, sino de un objeto, de un elemento material. Allá se encuentra la prueba. El ejemplo más típico de una prueba de esta índole, de las pruebas reales, es el documento. Nótese que en el documento no vamos a hablar de una persona, sino de un objeto material o de un elemento material. Y básicamente, pues el ejemplo más típico es el documento. Entonces ya no va a participar un sujeto, sino un elemento real. Y este es un elemento material. Y ese elemento material, en el ejemplo más típico, puede ser el documento, doctores. Otra de las grandes clasificaciones es según su finalidad. Ojo, según su finalidad. Entonces, doctores, según su finalidad, las pruebas pueden ser o de cargo o de descargo. Ojo, o de cargo o de descargo. Valga acotar lo siguiente, doctores. Las pruebas de cargo son aquellas que sirven para incriminar o para acusar o para endilgar la responsabilidad en una persona. Son las pruebas que sirven para incriminarlo, son las pruebas que sirven para, esto es en materia penal, para condenarlo. Entonces, básicamente en un proceso penal, las pruebas de cargo son las pruebas que aporta la Fiscalía General de la Nación. Un símil en materia civil, como pruebas de cargo, son las pruebas que aporta el demandante. Sirven para endilgar responsabilidad. Sirven para condenar. Esas son las pruebas de cargo, doctores. Y las pruebas de descargo, pues básicamente son las pruebas que buscan oponerse a las pruebas de cargo. Entonces, en civil, unas pruebas de descargo por excelencia son las excepciones, lo que ustedes conocieron allá en su derecho civil como las excepciones. Pero básicamente las pruebas de descargo, o en penal, doctores, las pruebas de descargo son las pruebas que aporta la defensa. ¿Y cuál es el propósito, doctores, de la prueba de descargo? Pues precisamente desvirtuar o de pronto atenuar el efecto que producen las pruebas de cargo. Entonces, cuando lean pruebas de cargo, son las pruebas que buscan incriminar o las pruebas que buscan condenar. Y las pruebas que buscan desvirtuar las de cargo, pues son las de descargo. Otra gran clasificación, doctores, de las pruebas se da según su resultado. Ojo, según su resultado. Según su resultado, doctores, las pruebas son... Profe, Sí, cuéntame. profe, qué pena, ¿podrías repetir nuevamente los ejemplos de las pruebas de cargo y descargo? Bueno, pues básicamente, en materia penal, Mónica, en materia penal, la prueba de cargo es la prueba que aporta la Fiscalía General de la Nación. Esa es la prueba de descargo. De cargo la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque busca condenar. Esa es la labor constitucional acorde con el artículo 250 de la Carta Política. Esa es una de las labores de la Fiscalía. Y en materia civil, pues las pruebas de cargo son las pruebas que aporta el demandante. Volvemos a materia penal. En materia penal, las pruebas de descargo son las que aporta la defensa.
¿Por qué? Porque las pruebas que aportan la defensa buscan desvirtuar las que aporta la fiscalía, que son las de cargo. Y en materia civil, hablamos de prueba de descargo y el ejemplo por excelencia son las excepciones. Las excepciones en la mayoría de los casos las interpone el demandado. ¿Listo, Mónica? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Listo, doctores. Entonces volvemos a las pruebas según su resultado. Ojo, según su resultado. Entonces, doctores, las pruebas según su resultado son plenas, son completas o perfectas. Plenas, completas o perfectas. Cuando hablo de pruebas plenas, completas o perfectas, estoy haciendo alusión o me estoy refiriendo a la misma clase de prueba. Sí, lo que pasa es que acorde con el libro o acorde con el doctrinante o acorde con la jurisprudencia que ustedes estén leyendo, cuando hagan estudios más profundos sobre derecho probatorio, pues se puede utilizar cualquiera de estas palabras o cualquiera de estos vocablos. Entonces, cuando hablo de pruebas plenas, de pruebas completas o de pruebas perfectas, estoy haciendo alusión o me estoy refiriendo a sinónimos, a la misma clase de prueba. Entonces, en algunos libros hablarán de pruebas plenas, en otro de pruebas completas o en otro de pruebas perfectas, pero son las mismas. Y otra subdivisión son las pruebas imperfectas, incompletas o semiplenas. Entonces esas son las dos subdivisiones. La primera, pruebas plenas, pruebas completas o pruebas perfectas. La segunda serán pruebas imperfectas, pruebas incompletas o pruebas semiplenas. Doctores, cuando hablamos de prueba plena, completa o perfecta, pues ya ustedes saben que son sinónimos. Cuando hablamos de prueba plena, es aquella en la que se requiere para poder, es aquella que se requiere para poder decidir de fondo un asunto. Asimismo, la prueba plena es la que ha sido oportunamente allegada al proceso. Entonces, prueba plena, completa o perfecta es la que se requiere para poder decidir de fondo un asunto. Adicionalmente, prueba plena también es la que ha sido legal y oportunamente allegada al proceso. Las pruebas semiplenas, incompletas, son aquellas que pueden darle al juez un grado de conocimiento insuficiente. No sirven para decidir de fondo. Le dan un conocimiento parcial al operador jurídico. Cuando yo hablo de operador jurídico, estoy haciendo alusión al juez. Le dan un conocimiento, pero es un conocimiento parcial, no es un conocimiento total. Luego, para que el juez, en este caso, que es el que está valorando la prueba, tenga ese conocimiento pleno, pues tendrá que tener pruebas semiplenas, pero acompañadas de otras. ¿Cómo? Contrario sensu o contrariamente, cuando hay una prueba plena y es completa, pues solo con ella, pues el juez o el operador jurídico puede decidir de fondo solo con una prueba plena. Depende de lo que integre la prueba, depende de lo que informe esa prueba, pues podemos llegar a indicar que se trata de una prueba plena o que se trata de una prueba semiplena. Si con solo ella ya el juez puede decidir de fondo, pues hablaremos de una prueba plena. Pero si la prueba solo nos da
parte del conocimiento, solo nos lleva a un conocimiento parcial, pues tendremos una prueba semiplena o incompleta. ¿Preguntas al respecto, mis doctores? Fácil. ¿Quién va a hacer alguna acotación? Bueno. Está claro, doctor, gracias. Vale, continuamos. Vamos a hablar de otra clasificación de las pruebas. Se denominan las pruebas según su grado o las pruebas según su categoría. Ojo, pruebas según su grado o según su categoría. Según su grado o según su categoría, doctores, las pruebas son o principales o secundarias. Entonces vuelvo y repito. Según su grado o categoría, las pruebas son o principales o secundarias. Cuando hablamos de prueba principal, estamos hablando de una prueba que es fundamental, que se requiere para un proceso. Si se va a demostrar en un caso hipotético, doctores, un parentesco o un estado civil, pues habrá una prueba fundamental o una prueba principal, que es el registro civil o el registro de la notaría. Estas pruebas también son conocidas, doctores, en algunas legislaciones o en algunos libros como pruebas ab substantiam actus. Lo que esto son palabras en latín, ab substantiam actus. Pero cuando hablamos de las pruebas ab substantiam actus, estamos haciendo alusión a las pruebas principales. Se necesitan para demostrar algo dentro de un proceso. Lógicamente, doctores, cuando hablamos de prueba principal, esa prueba principal casi que riñe con un principio que habíamos visto en la clase de ayer, que era con el principio de libertad probatoria. Y precisamente por eso les decía a mis doctores que el principio de libertad probatoria no es tan absoluto. Porque determinados hechos sí se necesitan probar con determinados medios probatorios. Y cuando se necesita un determinado medio probatorio para probar un determinado hecho, pues hablamos de pruebas o ab substantiam actus o de pruebas principales. Y los ejemplos más típicos son esos, el parentesco o el estado civil. Si ustedes necesitan probar parentesco o estado civil, pues hay una prueba fundamental, es el registro civil. Si necesitan probar la propiedad sobre un bien inmueble, pues necesitan el certificado de tradición de ese bien inmueble. Entonces, en esos casos, casi que son una excepción al principio de libertad probatoria. Pues necesito probar un hecho. Para probar ese hecho, tengo que allegar a la actuación o tengo que allegar al proceso un determinado medio de prueba. En esos casos hablamos de pruebas principales. Asimismo, doctores, existen las pruebas secundarias. Y esa prueba secundaria se puede explicar como es la que puede servir de base para obtener una prueba principal. Entonces, la prueba secundaria puede servir de base para obtener una prueba principal. Tiene una menor categoría. Básicamente, en un ejemplo, si una prueba principal es un cheque, por ejemplo, la prueba secundaria será el proceso o el microfilmado o la foto. La mayoría de los bancos microfilman los cheques, tienen un registro histórico, pero no físico, sino fílmico de los cheques o de los documentos. Entonces, podremos hablar de la prueba principal, que es el cheque físico, y de la prueba secundaria, que es el registro óptico de ese documento.
Básicamente, en eso consiste, doctores, la diferencia entre una prueba principal y una prueba secundaria. Otra clasificación, doctores. Según los sujetos proponentes. Ojo, según los sujetos proponentes. Entonces, doctores, según los sujetos proponentes, las pruebas pueden ser. Primera gran subdivisión se denomina pruebas de las partes. Ojo, pruebas de las partes. Cuando hablamos de pruebas de las partes, hacemos alusión a aquellos medios que provienen del demandante o del denunciante o del demandado, pero son las partes las que aportan esas pruebas al proceso. ¿Quiénes son los que las aportan? Demandante, denunciante, etcétera. O el denunciado, o el demandado, pero son las partes las que aportan la prueba al proceso. Entonces, esa es la primera gran subdivisión, las pruebas de las partes. La segunda subdivisión se denomina las pruebas de terceros. Ojo, pruebas de terceros. Y las pruebas de terceros se presentan cuando han sido solicitadas o aportadas no por sujetos procesales, sino por terceros. Cada proceso, mis doctores, tienen algunas personas o algunas partes que intervienen como sujetos procesales y otras partes que intervienen como terceros. Entonces, si la prueba es aportada por alguno de los sujetos procesales, será una prueba de las partes. Pero si la prueba será aportado por un tercero, como en lo que se denomina el tercero incidental o el llamamiento en garantía en los procesos civiles y penales, pues son pruebas de terceros. Otra subdivisión, doctores, se denomina las pruebas de oficio. Ojo, pruebas de oficio. A esas pruebas de oficio, algunos doctrinantes también le denominan las pruebas del juez. Y es más que lógica su explicación. Son estas pruebas que decreta el juez unilateralmente. No son aportadas ni por las partes ni por terceros. En algunos estatutos procesales se faculta al juez para decretar pruebas oficiosamente. Oficiosamente quiere decir que es a iniciativa del propio juez. El propio juez decide decretar unas pruebas. Esas pruebas se conocen, doctores, como pruebas de oficio o también pruebas del juez. Cualquiera de las dos alocuciones o cualquiera de las dos palabras está bien utilizada, o pruebas de oficio o pruebas del juez. Otra gran clasificación de las pruebas, doctores. Según el momento en que se producen las pruebas. Ojo, según el momento en que se producen las pruebas. Existen otras dos subdivisiones. Entonces, según el momento en que se producen las pruebas, existen o las pruebas extraprocesales o las pruebas procesales. Otra gran subdivisión. Según el momento en que se produce la prueba, o es la prueba extraprocesal o es la prueba procesal. Si la prueba se practica o se produce
fuera del proceso, pues será una prueba extraprocesal. Pero si la prueba se practica dentro del proceso, será una prueba procesal. Entonces depende cuando se vaya a practicar la prueba. Si la prueba existe, ojo, si la prueba ya existe antes del conflicto, antes de que se trabe la relación jurídico-procesal, antes de que el proceso nazca, la prueba ya existe, pues será una prueba extraprocesal. Que la prueba ya estaba, ya existía antes del proceso. Pero si la prueba se practica dentro del proceso, pues hablaremos de una prueba procesal. Otra división, doctores. Según su contradicción. Ojo, según su contradicción. Acorde con esta clasificación, doctores, la prueba puede ser sumaria o controvertida. Entonces, según su contradicción, las pruebas pueden ser sumarias o controvertidas. Estas palabras, esta clasificación se utiliza mucho en el derecho. Cuando hablemos de sumaria o prueba sumaria o que se demuestre aunque sea sumariamente. Cuando ustedes leen que se demuestra aunque sea sumariamente, pues están haciendo alusión a la prueba sumaria. Pues ojo con esta clasificación. Según su contradicción, doctores, la prueba puede ser o sumaria o controvertida. Y empezamos a explicarla. ¿En qué consiste, doctores, la prueba sumaria? Pues básicamente la prueba sumaria es aquella que no ha sido controvertida. Prueba sumaria es prueba que no ha sido controvertida. Prueba no controvertida, hasta el momento hablamos de una prueba sumaria. Y la otra subdivisión, mis doctores, consiste en la prueba controvertida. Y cuando hablamos de prueba controvertida hacemos alusión a aquellas pruebas cuya producción se ventila en el desarrollo del proceso. Y como se ventila en el transcurrir o en el devenir del proceso, pues los sujetos procesales tienen la posibilidad de intervenir en su práctica y de controvertirla, que se está practicando allá dentro del proceso. Si ustedes, doctores, interponen una demanda y como anexos a la demanda adjuntan unas pruebas, entonces, ojo, repito, interponen una demanda y anexo a la demanda incorporan pruebas, van junto con la demanda. Esas pruebas que van junto con la demanda serán pruebas sumarias o serán pruebas controvertidas. Levantan la mano cuando quieran responder. Entonces esa es la pregunta. Si yo interpongo una demanda y junto con la demanda anexo unas pruebas, esas pruebas ¿serán pruebas sumarias o serán pruebas controvertidas? ¿Qué nos dice Diana Mendoza? Buenos días, doctor. Pues de acuerdo a lo explicado... Préndame la cámara, Diana. Ya está prendida. Ah, vale, perfecto. De acuerdo con lo explicado por el doctor, al presentar la demanda serían unas pruebas sumarias, pero luego si el demandado llega a contestar y las controvierte, se convertirán en la segunda subclasificación, que serán las controvertidas, doctor. Claro, pero en el momento de la presentación de la demanda, ¿hablamos de qué? Sumarias. Perfecto. ¿Qué nos dice Beder?
Buenos días, doctor. Exactamente lo mismo. Pensaba exactamente lo mismo. Son pruebas sumarias porque se Prueba anexan sumaria. Sí, señor. Vale, perfecto. Y listo, no más. Sí, doctores, básicamente ese es el típico ejemplo de prueba sumaria. La prueba que se aporta a una demanda. Hasta ahora no ha sido controvertida. Ya en el momento en que se presente la controversia por parte del otro sujeto procesal, pues hablaremos de prueba controvertida. Pero al principio la prueba es sumaria. Prueba sumaria, prueba no controvertida. Y prueba controvertida, pues básicamente es aquella cuya producción se ventila en el desarrollo del proceso. Y los sujetos procesales cuentan con esa posibilidad de intervenir y controvertir la prueba. Otra gran clasificación, doctores. Según su utilidad. Ojo, según su utilidad. Ya lo habíamos tocado cuando hablamos de los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la prueba, pero está consagrada como una gran clasificación. Entonces, doctores, según su utilidad, las pruebas son pertinentes y conducentes. Ojo, pertinentes y conducentes. Y por el contrario, pueden ser o impertinentes o inconducentes. A las inconducentes también le denominan irrelevantes. Asimismo, dentro de esta gran clasificación existe otra subclasificación en el que hablamos de pruebas inútiles, pruebas posibles y pruebas imposibles. Ya les había dicho, pero lo repetimos, que una prueba es pertinente cuando hace referencia a los hechos que se están debatiendo dentro del proceso. Una prueba es pertinente cuando hace referencia o hace relación o sirve para demostrar hechos que están siendo debatidos dentro de un proceso. Cuando no tenga que ver con los hechos que están siendo debatidos dentro del proceso, pues será una prueba completamente impertinente. Una prueba es conducente cuando es autorizada por la ley. Cuando existe alguna ilegalidad o alguna ilicitud de la prueba, pues será inconducente. Las pruebas inútiles son las que no sirven para probar los hechos materia del proceso. Se asimilan las inútiles a las impertinentes. Y cuando se hace alusión a las pruebas posibles o imposibles, se tiene en cuenta la facilidad o dificultad de obtener el medio de prueba. El desarrollo de la clasificación de las pruebas posibles o imposibles se da con la figura de la carga de la prueba y de la inversión de la carga de la prueba. Otra clasificación, doctores. Según la relación... ¿Me puede repetir ese último? ¿Cómo me dice Julián? Profe, ¿me puede repetir ese último pedacito? Ah, Lo de la carga de la prueba. claro, cuando hablamos de pruebas posibles o pruebas imposibles, Julián, pues ese desarrollo está dado por la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba, y lo decíamos el día de ayer, pues hace relación a quien tiene el deber de probar. Pero cuando le quede mucho más fácil probar a determinado sujeto procesal, pues existirá la figura que se conoce
como la inversión de la carga probatoria. ¿Por qué? Porque a esa parte a la que les es más fácil probar, les es más posible hallar la prueba. Entonces, todo el desarrollo de la clasificación de las cargas, de las pruebas posibles o imposibles, se da con la figura de la carga de la prueba y de la inversión de la carga de la prueba. Otra clasificación, doctores. Muchas gracias. Listo, perfecto. Según la relación con otras pruebas. Según la relación con otras pruebas, mis doctores, las pruebas pueden ser o complejas o simples. Ojo, pruebas complejas o pruebas simples. Pruebas complejas, doctores. A las pruebas, cuando nosotros hacemos alusión a las pruebas complejas, hablamos de los indicios. Ojo, de los indicios. Ya habrá una sesión única y exclusivamente para hablar sobre los indicios. Pero los indicios también son conocidos, doctores, como pruebas complejas. Y los indicios o pruebas complejas, doctores, son las que exigen del juez, que es el que las va a valorar, hacer un razonamiento. Y esos razonamientos que hace el juez en derecho se denominan las inferencias lógicas. Inferencias lógicas. Por eso, mis doctores, es bueno que nosotros estudiemos lógica jurídica. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos lógica jurídica y entendemos a cabalidad este tema, pues podemos percibir más fácil los indicios. Acuérdense que existen varias clases de lógica. La lógica matemática, la lógica jurídica, etc. ¿Y cuál es la lógica jurídica por excelencia, doctores? ¿O de dónde se desprende la lógica jurídica? Es más, si ustedes, a ver si de pronto tenemos ese conocimiento, si ustedes quisieran ahondar en el conocimiento de la lógica jurídica, ¿qué lógica tendrían que estudiar? ¿La lógica de qué filósofo? ¿Se acuerdan, doctores, allá en su bachillerato? ¿No se acuerdan? Cuando ustedes, doctores, quieran, y lo deben, no quieran, lo tienen que hacer para entender mejor los conceptos de los indicios y su desarrollo, tienen que estudiar a Aristóteles. La lógica jurídica, doctores, es la lógica aristotélica. A raíz de la lógica aristotélica se desarrolló todo lo que en el mundo occidental se conoce como la lógica jurídica. Pero tienen que empezar a estudiar a Aristóteles. Por eso es bueno estudiar filosofía y filosofía del derecho. Metemos al centro a comprar azúcar en el hora. Básicamente, para entender mejor estos conceptos. Apágame los micrófonos, por favor, para entender mejor esos conceptos. Los conceptos de lógica jurídica y de indicios. Yo les digo, doctores, que esa prueba compleja, pues básicamente tiene que ver cuando el juez tiene que hacer una inferencia lógica. Y no es la lógica común, no es la lógica aristotélica, es la lógica jurídica. Esa es la inferencia lógica, pero dejémoslo por ahora así plasmado, ya hablaremos en una sesión única y exclusivamente de indicios. Y colocaremos algunos ejemplos de indicios, pero eso será una sesión aparte, cuando estaremos hablando tanto de los indicios en general como de los indicios en materia penal. Entonces, repito, mis doctores, según la relación con otras pruebas, pues existen pruebas complejas.
Y cuando hablamos de pruebas complejas, hacemos relación directa a los indicios. Y los indicios son los que exigen del juez una inferencia lógica. Y existen otra clase de pruebas que se denominan las pruebas simples. Cuando una prueba no sea indiciaria, cuando una prueba no sea compleja, será simple. Todas las demás pruebas, aparte de los indicios, son pruebas simples. Entonces, cuando ustedes tengan un testimonio, una confesión, un documento, un dictamen pericial, una inspección judicial, todos esos medios de pruebas son medios simples. No requieren inferencias lógicas, requieren valoración, lógicamente, pero no requieren inferencia lógica del juez. De pronto a veces quedamos perdidos con el término inferencia lógica. Pues básicamente, mis doctores, para tratar de anticiparme a la clase de los indicios, una inferencia lógica consiste en que a partir de un hecho conocido, conozco un hecho desconocido. A partir de un hecho conocido, llego a un nuevo hecho por un razonamiento que hago en mi mente. Y ese hecho desconocido al que llegué a partir de un hecho, ese hecho desconocido que descubrí por ese racionamiento es el que quiero probar o el que quiero determinar en un juicio. Habrá el momento cuando esto se empiece a poner un poquito más complejo, como los indicios y las pruebas según su relación con otras pruebas. Otra subdivisión, otra gran clasificación de las pruebas, doctores, según los medios de conocimiento. Ojo, según los medios de conocimiento. Vamos a remitirnos, doctores, por favor, a su Código de Procedimiento Penal. Y más exactamente al artículo 275. Ojo, 275 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, alguien que por favor nos lea el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. Sí, señor. Elementos materiales probatorios y Prende la cámara, evidencias Tatiana, por favor. físicas. Pregúntale, amor. Sí, señor. Listo, Tatiana, te escuchamos. Bueno. Elementos materiales probatorios y evidencias físicas. Para efectos de este código se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física los siguientes. A. Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados por la ejecución de la actividad delictiva. B. Armas, instrumentos, objetos o cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. C. Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva. D. Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal. E. Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí. F. Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia en recinto cerrado o espacio público. G. El mensaje de datos como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 del 99 o las normas que sustituyen, adicionen o reformen
H, los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el fiscal general o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de laboratorios aceptados oficialmente. Parágrafo. También se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a los niños, niñas y o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 200A de este mismo código. Listo, Tatiana, gracias. Antes de que te desconectes, Tatiana, remitámonos, ya que tienes el Código de Procedimiento Penal ahí a la mano, al 16. ¿Qué nos dice el 16? ¿Artículo 16? Sí, del mismo código, el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Inmediación. Uh-huh. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada de forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. Listo, Tatiana, gracias. ¿Qué nos ha leído Tatiana? Nos ha leído 2 artículos del Código de Procedimiento Penal que nos van a servir para entender lo siguiente. Nosotros a veces, pues, utilizamos las palabras incorrectas. En derecho probatorio, cuando ustedes estén haciendo alusión o cuando se estén refiriendo a procesos civiles, pueden hablar de pruebas, indistintamente que ese objeto de prueba, ese elemento de prueba, esté extraprocesal o procesal, o que sea una prueba sumaria o que sea una prueba controvertida. Por eso yo les decía esa gran subdivisión: prueba sumaria, prueba controvertida, prueba procesal y prueba extraprocesal. En derecho penal, no. Tatiana los leyó muy claramente que las pruebas en derecho penal, allá lo consagra el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, las pruebas en derecho penal son única y exclusivamente las que se practican en el juicio. Esas serán las pruebas en el derecho penal, única y exclusivamente las que se practican en el juicio. Esos elementos de convicción o esos elementos de prueba que todavía no se han practicado en el juicio, en derecho penal no se denominan pruebas, sino se denominan elementos materiales probatorios o evidencia física. Vuelvo y repito. En derecho penal, única y exclusivamente son pruebas las que se practican en el juicio, con la excepción de la prueba anticipada, y ya tendremos la oportunidad debida para hablar sobre la prueba anticipada, que nos veía también allá Tatiana sobre la prueba anticipada. Pero por regla general, doctores, salvo la excepción de la prueba anticipada, en derecho penal única y exclusivamente son pruebas las que se practican en el juicio. Entonces, doctores, según los medios de conocimiento, existen elementos materiales probatorios o evidencia física. ¿Cuáles? Los que no leyó o los que hace alusión el artículo 275.
Sin embargo, para que los elementos materiales probatorios se conviertan en pruebas, pues tienen que ser incorporados en el juicio, acorde con lo que establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal. En un proceso penal, los resultados de todas las diligencias de investigación que se realicen antes del juicio no son prueba, son elementos materiales probatorios. Y si son elementos materiales probatorios, todavía no pueden ser valoradas por el juez. Medios de prueba, doctores. Entonces, ya sabemos que son elementos materiales probatorios. Es las resultas o los resultados de todas las diligencias de investigación que se realizan durante la fase de investigación de un proceso penal. Eso se llamarán elementos materiales probatorios o evidencia física. Todo eso, lo que resulte de esos procesos de investigación, ya sea que el proceso de investigación lo adelante la Fiscalía o ya sea que el proceso de investigación lo adelante la defensa. Pero todo ese recaudo, todos esos resultados son elementos materiales probatorios. Ya lo dice el artículo 275. Ya cuando esos elementos materiales probatorios sean practicados en el juicio y sean incorporados al proceso penal, hablamos de pruebas. Ahora vamos a hablar de los medios de prueba. Ya estamos entrando en la sustancia del derecho probatorio. Medios de prueba, doctores, son aquellos que la ley considera como tales. Cada ley, cada proceso consagra unos medios de prueba, unas formas en que se pueden probar unos hechos. Unas formas en que se pueden demostrar unos hechos. En derecho civil, ¿cuáles son los medios de prueba? La declaración de parte, la confesión, la inspección judicial, el juramento, el dictamen pericial o peritaje, nunca peritazgo. La palabra peritazgo no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nunca peritazgo, sino peritaje o dictamen pericial. Los indicios, la prueba documental. Bueno, alguien por favor que nos lea el Código General del Proceso, es el que regula precisamente los medios de prueba en el artículo 165. 165, por favor. Medios de prueba, doctor. Bueno, entonces, ojo, el 165 nos habla en materia civil, ¿cuáles son los medios de prueba? Te escuchamos, Tatiana. Bueno, medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación de convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Entonces, Qué pena, ¿qué artículo era? 165 Código General del Proceso. 165 Código General del Proceso. Entonces, en materia civil, esos son los medios de prueba. Yo les dije, cada legislación tiene consagrados unos medios de prueba. Los civilistas se remiten al 165 del Código General del Proceso. Allá están consagrados los medios de prueba.
Los penalistas se van a remitir a otro artículo del Código de Procedimiento Penal, el artículo 382. Los penalistas, los civilistas al 165 del Código General del Proceso, los penalistas al artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. ¿Qué nos dice ese 382? Medios de conocimiento, doctor. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Perfecto. Noten, doctores, que la diferencia entre los civiles y los penales, entre otras, consiste en que básicamente, una de las diferencias que observan o nos damos cuenta cuando Tatiana nos lee el artículo 165 del Código General del Proceso versus el artículo 382 de la Ley 906 del 2004. Una de las diferencias es que en los civiles están consagrados los indicios y en los penales no. Uno de los medios de prueba para los civilistas son los indicios. Pero resulta que el artículo 382 de la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal, no trae relacionado los indicios. Quiere decir esto, o la pregunta que yo les hago, es, ¿los indicios en materia penal no son medio de prueba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan, doctores? El hecho de que no esté consagrado el indicio en el Código de Procedimiento Penal, en ese artículo 382, significa que los indicios no son medio de prueba para el proceso penal. ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿Qué nos dice Tatiana? Doctor, es que yo tengo conocimiento de que la ley 906 del 2004 implementó el indicio como un medio de prueba en el ordenamiento penal. Entonces, ¿Pero pues qué sí quiere es decir considerado. eso, Tatiana? ¿Que los Que sí es indicios sirven considerado o no como un sirven en el indicio. proceso penal? Sí, fundamentándome en esa ley, sí son considerados indicios. ¿En cuál ley? En la ley 906 del 2004. Claro, pero si tú te fundamentas en la ley, resulta que el artículo 362 no establece los indicios como medio de prueba. O sea, si tienes como fundamento, como base la ley, pues resulta que el 382 no dice nada. El 382 no dice absolutamente nada que los indicios sean medio de prueba. Lo que pasa, doctores, es que para los expertos en derecho probatorio, gracias, Tatiana. Para los expertos en derecho probatorio, los indicios no son medio de prueba ni en derecho civil, ni en derecho penal, ni en ningún derecho. Porque es que los indicios no se palpan, no se perciben por los sentidos. Si ustedes escuchan un testimonio, pues perciben la prueba por medio de los sentidos. Si ustedes observan un documento, pues perciben la prueba por medio de los sentidos. Pues si ustedes observan un peritaje, pues perciben la prueba por medio de los sentidos. ¿Cómo el indicio? No. En el indicio ustedes tienen un hecho conocido, que lo palpan, sí, pero tienen que empezar a pensar lógicamente, a realizar una inferencia lógica. Entonces, ¿qué palpo yo por medio de los sentidos? Un hecho conocido. Pero a partir de ese hecho conocido empiezo a pensar y empiezo a realizar una inferencia lógica. Y a partir de ese hecho conocido y de la inferencia lógica, llego a un resultado que es un hecho desconocido. Pero el hecho desconocido, que es lo que necesito probar, nunca lo voy a palpar por medio de los sentidos. Esa es la discusión que se genera entre algunos expertos del derecho probatorio. Dicen, el indicio no es un medio de prueba, pero sirve para probar. Porque el medio de prueba son los que allá hablaba el 382 y el 165.
Entonces, para esos expertos, es erróneo que los indicios se plasmen como medios de prueba. Sin embargo, los civilistas lo hicieron. Y tal como nos dice Tatiana. Tatiana dice, mire, sino que de pronto Tatiana nos hizo entender muy bien. Dice, con base en la ley los indicios... No, con base en la ley los indicios no están en el Código de Procedimiento Penal, no. Existen los indicios en el Código de Procedimiento Penal, no con base en la ley, con base en la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia, que son estos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, sí incorporaron los indicios al proceso penal. Entonces, si es única y exclusivamente con la ley, no, porque el 382 no los tiene consagrados. Pero la jurisprudencia, esto es, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, ya incorporaron los indicios al Código de Procedimiento Penal. Denme, voy a pedir que se tomen un tintico mientras busco. Voy a buscar de una vez para no dejarlos, porque ustedes dirán, ah, este Cucho dice que la jurisprudencia, pero ¿cuál jurisprudencia? Entonces tómense en un tintico en 5 minutos mientras yo la busco acá en el computador, que yo la tengo en una sentencia, les digo qué jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia fue la que incorporó los indicios al ordenamiento penal. 5 minuticos y volvemos, tómense un tintico. ¿Listo, doctores? Gracias. Sí, señor.
Listo, doctores. La primera sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia y que precisamente incorporó los indicios en el Código de Procedimiento Penal Ley 906 del 2004 es el radicado 24468. Ojo, radicado 24468 del 30 de marzo de 2006. ¿Y por qué tuvo que hacer la Corte Suprema de Justicia esta aclaración? Porque en los códigos procesales penales, esto es, en el decreto 2700 de 1991, sí se incluía los indicios como un medio de prueba. Entonces, si ustedes observaran, primero fue el decreto 2700 del 91, después fue la ley 600 del 2000 y después fue la ley 906 del 2004 como códigos de procedimiento penal. Entonces, hace 2 códigos de procedimiento penal atrás, había un artículo que era el 248 y ese 248 sí hablaba de los indicios como un medio de prueba. El código penal anterior, que era la ley 600 del 2000, también incluía el indicio como un medio de prueba en su artículo 233. Sin embargo, acogiendo esa postura de esos grandes expertos en derecho probatorio en que decían que el indicio no es un medio de prueba, pues acertadamente la ley 906 del 2004 no lo enlistó. Allá en ese artículo 382 que nos leía Tatiana no está consagrado el indicio. Pero los grandes expertos en derecho probatorio dicen, mire, esa inferencia lógica, ese razonamiento que realiza el juez, no es que haya salido del ordenamiento jurídico, sino que no es un medio de prueba. Y todo el desarrollo lo hace esa sentencia, la 24468, emanada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de marzo del 2006. Allá está consagrada. Entonces, doctores, quiere decir que efectivamente los indicios tienen plena aplicabilidad tanto en los procesos civiles regidos por el Código General del Proceso como en los códigos penales regidos por la Ley 906 del 2004. Volvemos a nuestro cuento. Clasificación de las pruebas según la ilicitud, ojo, según la licitud, no la ilicitud, sino la licitud. Clasificación de las pruebas según la licitud. Básicamente, mis doctores, según la licitud, las pruebas pueden ser o lícitas o ilícitas. Prueba lícita es toda aquella que está permitida por la ley. También se puede indicar que prueba lícita es aquella en que su producción se efectúa en los términos previstos por el ordenamiento procesal o por el procedimiento que estén adelantando. Es una prueba lícita, está permitida por la ley. Y las pruebas ilícitas son aquellas que se producen con vulneración de derechos fundamentales. Cuando hablemos de una prueba que vulneró derechos fundamentales, hablamos de una prueba ilícita. Con esa última clasificación, doctores, dejamos por vistas todas las clasificaciones que hay doctrinales en las pruebas. No hay más, bueno, si hay otras serán muy nuevas, pero no, básicamente todas esas clasificaciones que vimos son las grandes clasificaciones que la doctrina ha efectuado sobre las distintas clases de prueba.
Ahora vamos a ver otro temita. ¿Y por qué voy un poco rápido? Aunque he tratado de ser muy pausado para que ustedes tengan tiempo suficiente para tomar sus apuntes. Porque mañana hacemos el taller sobre las 2 sentencias y el lunes ya empezamos con los medios de prueba. Y ahí sí vamos a tener que correr un poquito. Pero todos estos temas tienen que ser vistos antes porque hasta ahora estamos contextualizándonos y en una semana vamos a durar como, esa semana es como la introducción, todos estos temas son la introducción al derecho probatorio. ¿Qué vamos a ver ahora? El fin de la prueba. ¿Cuál es el fin de la prueba? Básicamente, cuando se habla del fin de la prueba, este concepto se tiene que analizar desde 2 puntos de vista, con 2 aristas distintas. Primero, extraprocesalmente. Y ustedes ya saben cuando yo estoy hablando de extraprocesalmente. Y desde el punto de vista extraprocesal, la prueba tiene unos propósitos. ¿Y cuáles son? Las regulaciones de las relaciones jurídicas. Ojo, las regulaciones de las relaciones jurídicas. Y esas relaciones jurídicas se presentan entre los coasociados de una sociedad. Allá lo estudiaban ustedes en su derecho civil, que las relaciones jurídicas son esos actos que son desarrollados por la sociedad o por personas al interior de la sociedad, esos actos que están orientados o que buscan modificar, crear, extinguir situaciones jurídicas. Básicamente ese es el fin de la prueba extraprocesalmente. Pero procesalmente, la prueba tiene una finalidad y es la demostración de unos hechos. ¿Y quiénes van a demostrar los hechos? Cualquiera de los sujetos procesales acorde con la carga de la prueba. Otros expertos en el derecho probatorio indican que el fin de la prueba es la búsqueda o la demostración de la verdad. Pero yo les decía, la verdad de un proceso no es la verdad verdadera o la verdad real, sino es una verdad construida. O más técnicamente, la verdad procesal es la coincidencia que existe entre lo que piensa la parte y lo que realmente aconteció. Entonces, básicamente, esos son los 2 grandes aristas en torno al fin de la prueba. Mi profesor de Derecho Probatorio, el doctor Jairo Parra Quijano, es una de las grandes autoridades de Derecho Probatorio en Colombia. Habla de unas nuevas tendencias en torno al fin de la prueba. Si compren algún libro de Derecho Probatorio, el de Jairo Parra Quijano. ¿Cuánto es la persona que más sabe de esto en Colombia? E indica esta autoridad en materia probatoria que hay que desterrar, que hay que abandonar esa idea que el fin de la prueba es la verdad. Y dice Jairo Parra Quijano que por qué toca desterrar la idea que el fin de la prueba es la verdad. Dice, porque no se puede negar o no se puede desconocer
en que la prueba tiene un destinatario, la prueba va dirigida a alguien. ¿Y ese alguien quién es? El juez. Todas las pruebas buscan convencer a alguien. Y ese alguien es el juez. Cuando ustedes son parte en un proceso, pues le aportan pruebas al juez para convencerlo. Pero ese juez es un ser humano. Luego ese juez, al ser un ser humano, pues en él se dan algunos estados anímicos. ¿Y cuáles son los estados anímicos que puede tener un juez en relación con el derecho probatorio? Acorde con lo que expresa el doctor Jairo Parra Quijano en su libro Manual de Derecho Probatorio. Ojalá lo compren o lo fotocopien o lo clonen como quieran. Eso es de la editorial de Librería El Profesional. Se llama Manual del Derecho Probatorio del doctor Jairo Parra Quijano. Un libro que obligatoriamente se ha comprado, se ha prestado, o sea, como deben de tener los juristas en su biblioteca. Le indica el doctor Jairo Parra Quijano que como la prueba va dirigida al juez, el juez es un ser humano y el juez es susceptible de sufrir estados anímicos distintos. Y esos estados anímicos que indica el juez, que indica el doctor Jairo Parra Quijano que puede tener el juez con relación al derecho probatorio, son 3. Y este doctor los consagra como la duda, la opinión y la certeza. Esos son los estados anímicos del juez en materia de derecho probatorio. La duda, la opinión y la certeza. Son nuevas tendencias, aunque el doctor Jairo Parra Quijano ya es un señor de bastante edad, pero son las nuevas tendencias. Básicamente, mis doctores, ese es el fin de la prueba. Vamos a tratar de tener una definición más amplia en estos minuticos que nos quedan de un concepto o de una definición amplia del concepto de carga de la prueba. Ya nosotros tenemos la idea básica de en qué consiste la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar? Pero básicamente la definición técnica de carga de la prueba bueno, ¿y la definición de quién? Pues la definición de la doctrina, en este caso el doctor Davis Echandía, no el doctor Parra Quijano, sino Davis Echandía, que es otra materia, otra autoridad en materia de derecho probatorio. Dice que la carga de la prueba es la noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den la certeza sobre los hechos en los cuales debe fundamentar su decisión. E indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos. ¿Podría repetir lo último, por favor? Claro, la vuelvo y la repito toda. Dice el doctor Davis Echandía, porque cuando les indico que la doctrina, pues también lo más idóneo es de indicarles qué doctrinante lo ha dicho. Entonces dice el doctor Davis Echandía que la carga de la prueba se concibe como una noción procesal que contiene la regla de juicio
por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den la certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión. E indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse consecuencias desfavorables. Pues evitarse consecuencias desfavorables, pues la parte. Esta definición no se aplica de la misma forma en el derecho civil que en el derecho penal y en el derecho disciplinario. Porque en el derecho disciplinario, la carga de la prueba siempre estará en cabeza del Estado. Siempre. Siempre. Al igual, doctores, que en la actuación procesal penal. Porque el artículo 29, en materia de derecho procesal penal, trae consagrada una figura, que es un derecho, más que es una figura, es un derecho que se denomina la presunción de inocencia. Al existir la presunción de inocencia, pues se le está indicando al Estado que él siempre va a tener la carga de la prueba en materia penal y lo mismo que en materia disciplinaria. Siempre, porque si no, no existiría la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que el Estado le pruebe que es culpable de haber cometido un delito. Entonces no se aplica con igual rigorismo, no se aplica de la misma forma la carga de la prueba en materia civil que en materia penal y disciplinaria. Porque la figura de la inversión de la carga de la prueba nunca se dará en materia disciplinaria o nunca se dará en materia penal. Porque sobre el disciplinado o sobre el procesado penalmente existe una presunción. Es una presunción de inocente. Él es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Será el Estado el que tendrá que probar en derecho disciplinario que esta persona cometió una falta o en derecho penal que cometió un delito. Entonces, siempre tengan en cuenta que no se aplica la inversión de la carga de la prueba en materia penal. ¿Por qué motivos o por qué razones o por cuáles circunstancias se puede llegar en materia civil, ojo, a presentar una inversión de la carga de la prueba? Primera causal por las cuales se puede presentar inversión de la carga de la prueba. Primera, por la cercanía de la parte al material probatorio. Ojo, por la cercanía de la parte al material probatorio. Segunda, porque la parte tiene en su poder el objeto de prueba. Tercera. Doctor, qué pena, ¿puedes volver a repetir la segunda? Es que Bueno, se me fue la primera. señal. Vale, las voy a repetir, las dos hasta ahora. ¿Por qué razones, por qué circunstancias se puede llegar a presentar una inversión de la carga probatoria? Primera, por la cercanía de la parte al material probatorio. Segundo, porque la parte tiene en su poder el objeto de prueba. Miren un ejemplo. Hasta ahora vamos en dos. Pero en derecho laboral hay inversión de la carga probatoria. Porque en la mayoría de los casos, las personas que trabajen
Les pregunto, ¿ustedes tienen copia de su contrato laboral? La respuesta es, en la mayoría de los casos, no. Yo no tengo copia del contrato. Pero ustedes sí pueden demandar a su empleador. Y existirá inversión de la carga de la prueba y tendrá el empleador que aportar el contrato porque es el que lo tiene. O una copia del reglamento interno de trabajo. Él es el que lo tiene. En la mayoría de los casos, los trabajadores no tenemos copia de nuestro contrato laboral y mucho menos copia del reglamento interno de trabajo. Algunos trabajadores lo tendrán, pues se les aplaude esa diligencia. Entonces ahí se materializa, doctores, esa inversión de la carga de la prueba porque la parte tiene en su poder el objeto de prueba. Otra de las circunstancias por las cuales se puede presentar inversión de la carga de la prueba es por circunstancias técnicas especiales. Y hablábamos de los médicos. Ellos tienen el conocimiento para probar, no nosotros, por circunstancias técnicas especiales. También se puede presentar inversión de la carga de la prueba porque la parte intervino directamente en los hechos. Y por último, por el estado de indefensión o incapacidad de la contraparte. Básicamente, mis doctores, esas son algunas de las circunstancias por las cuales se puede llegar a presentar una inversión de la carga probatoria. Vamos a ver ahora, mis doctores, los sistemas procesales en la actividad probatoria. Todo esto tiene que ver con derecho probatorio. Cuando yo estoy hablando de sistemas procesales, pues serán sistemas procesales en el derecho probatorio. O sistemas procesales en la actividad probatoria. O sistemas procesales acorde con la prueba. Como ustedes quieran denominarle. Básicamente, mis doctores, cuando hablamos de sistemas en el derecho probatorio, de sistemas procesales en la actividad probatoria, primero que tenemos que estudiar es cuáles son los sistemas procesales en la producción de la prueba, o cómo se produce la prueba. Entonces, acorde cómo se produzca la prueba, doctores, existen 3 sistemas procesales probatorios. El primero se denomina el sistema inquisitivo. Sistema inquisitivo. ¿Y en qué consiste ese sistema inquisitivo? En ese sistema, mis doctores, se le traslada al juez la iniciativa de decretar pruebas. Se le traslada al juez la iniciativa de aportar pruebas. Entonces, con base en las clasificaciones de las pruebas que vimos hace un rato, cuando el juez tiene la posibilidad o la autonomía de decretar pruebas de oficio, hablamos de un sistema inquisitivo. Para mejor entender,
Si el juez tiene la posibilidad y si está facultado legalmente para decretar pruebas de oficio, pues hablaremos de un sistema inquisitivo. ¿Cuándo son las partes las que tienen la iniciativa de aportar pruebas al proceso? No es el juez, sino son las partes. Hablaremos de otro sistema que se denomina el sistema dispositivo. Si el juez tiene la facultad de decretar pruebas de oficio, sistema inquisitivo. Pero si son las partes y no el juez las que tienen las facultades de aportar pruebas al proceso, sistema dispositivo. Si son los dos, tanto el juez como las partes, las que tienen las facultades de aportar pruebas, hablamos de un sistema mixto. Entonces, con base en la producción de la prueba, mis doctores, existen tres sistemas: inquisitivo, dispositivo y mixto. Inquisitivo, el juez decreta pruebas de oficio. Él es el encargado. Dispositivo, las partes son las que aportan las pruebas al proceso. Y cuando la ley establece que pueden ser o el juez o las partes, pues hablamos del mixto. Con relación, doctores, a cómo se valora la prueba, existen también dos sistemas. La primera clasificación era acorde cómo se producía la prueba, pero ahora es cómo se valora la prueba. El primer sistema se denomina el de la tarifa legal, que ya lo habíamos tocado tangencialmente. La tarifa legal indica que unas pruebas valen más que otras, pero básicamente el sistema de la tarifa legal le indica al juez, le llega al juez la prueba ya valorada. Ya se la valoró la ley, ¿no? La ley le valoró la prueba al juez. ¿Y cuándo le valora la prueba la ley al juez? Pues cuando le indica la ley, ojo, la ley, cuál es el valor probatorio que esa prueba tiene. Acuérdense que yo les decía, la ley le indica al juez qué peso tiene una prueba. Pues más técnicamente, la ley le indica al juez qué valor probatorio tiene ese elemento de conocimiento. Entonces el juez ya no puede darle o menor o mayor valor, no, porque es la misma ley la que está diciendo, ojo señor juez, esta prueba vale esto, tiene este valor probatorio. Ese es el primer sistema de valoración de la prueba. El sistema de la tarifa legal. Y existe otro sistema que es el aplicado en Colombia. Se denomina el sistema de la libre apreciación de la prueba. Ojo, sistema de la libre apreciación de la prueba. Partimos de la base que los administradores de justicia, los jueces, son personas que tienen las más altas calidades profesionales y personales, o si no, no serían jueces. Y si un juez debe ser una persona con muy altas calidades profesionales y personales, pues se espera de ese juez que tenga la capacidad de maniobrar dentro del proceso. ¿Para qué? Para hacer valoración de las pruebas.
No que la ley se las valore, sino que él, en virtud de esas calidades profesionales y personales, tenga esa capacidad de valorar las pruebas, en virtud, lógicamente, de su experiencia, de su conocimiento, de su formación profesional. Y él valora las pruebas y se convence del valor que le está dando a esas pruebas, lo que se denomina la libre convicción. Entonces, no deben existir reglas que le indican al juez qué valor tienen las pruebas. No, él con base en ese conocimiento, en esa valoración, en esa experiencia, en esa formación profesional, le da un valor a las pruebas. Ese es el sistema que se aplica en Colombia, doctores. El de la sana crítica, también se denomina el de la sana crítica. Por último, vamos a establecer otros dos sistemas de derecho probatorio. El primero se va a llamar el sistema de la permanencia de la prueba. Ojo, sistema de la permanencia de la prueba. Cuando la prueba repose en el expediente antes de ser valorada por el juez, desde los arbores, desde la génesis, desde el proceso, desde cuando el proceso inicia, ya reposa en el expediente. O a lo largo del proceso, paulatinamente se van incorporando las pruebas al proceso y allá reposan. Entonces, por eso se denomina permanencia de la prueba, sistema de la permanencia de la prueba, porque la prueba permanece allá en el proceso. Entonces, nótese, ustedes no habían nacido, pero cuando los abogados van al juzgado y piden el proceso y ven allá las pruebas, allá están las pruebas y van hojeando y allá están las pruebas. Todavía no han sido valoradas por el juez, pero allá ya reposan en los procesos. Las van aportando paulatinamente los sujetos procesales, ya sea desde que inició el proceso o en el transcurso procesal. Cuando se presentan estos fenómenos de que las pruebas permanecen allá mientras se adelanta todo el proceso, pues hablamos del sistema de permanencia de la prueba. Pero nos leían anteriormente que en materia penal rige el principio de la inmediación. Allá está el otro principio, el otro sistema. Sistema de la inmediación de la prueba. Esto es, las pruebas única y exclusivamente se practicarán en el juicio. En el juicio. Entonces, antes no hay pruebas. Antes del juicio no hay pruebas. No están allá en el expediente. Las tienen las partes, pero no están en el expediente. No las han incorporado. Solo se van a incorporar hasta el día del juicio con la presencia del señor juez, que es el encargado de practicarlas. Entonces, en esos casos hablamos de la inmediación probatoria. En materia civil, cuando están allá las demandas y todos los anexos, pues estaremos hablando del principio de permanencia de la prueba. Pero si estamos en la oralidad, que se tienen que practicar las pruebas ante el juez en una determinada audiencia, pues estemos ante el sistema de la inmediación probatoria. Con ese tema queda cerrado el capítulo de los sistemas probatorios, doctores. Mañana vamos a hacer el taller sobre las dos tutelas y el lunes arrancamos con los medios de prueba. Ya empezamos a estudiar todos y cada uno de los medios de prueba, tanto en materia civil como en materia penal. Doctores, les agradezco mucho por su tiempo y por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego, doctor, que esté bien. Gracias, doctor. Hasta luego.
Gracias, Doc.